Hola a todos y bienvenidos una vez más a Wilbread. Hoy vamos a preparar una receta clásica y muy especial, una rosca de reyes. Pero como de costumbre, decidimos darle un pequeño giro para hacerla diferente. En lugar de los tradicionales muñequitos escondidos, optamos por usar nueces, porque queríamos mantenerla 100% comestible. Además, la hicimos con masa madre, lo que la hace aún más especial, con un sabor y textura increíbles y más fácil de digerir. En este video les vamos a mostrar paso a paso cómo preparamos esta rosca, desde infusionar la leche, preparar una masa suave y deliciosa, hasta decorar y hornear esta belleza. Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola, y recuerden que pueden encontrar la receta completa en la descripción del video. Vamos a comenzar. En una cacerola pequeña, coloca los 80 gramos de leche junto con una rama de canela. Calienta a fuego medio, hasta que la leche comience a hervir ligeramente y déjala enfriar antes de usarla. En un tazón grande combina 500 gramos de harina para pan, 150 gramos de azúcar de coco, 10 gramos de sal, 2 cucharaditas de vainilla, 3 huevos, 80 gramos de leche infusionada, 120 gramos de masa madre activa. Recuerda que la masa madre debe haber duplicado su volumen y tener burbujas. Después agregamos la ralladura de una naranja y 40 gramos de jugo de naranja. Bate con el gancho de la batidora a velocidad media hasta que la masa esté elástica y se despegue de los bordes. Recuerda batir la masa en intervalos de aproximadamente 7 minutos y luego dar un descanso de 5 a 10 minutos para evitar sobrecalentar el motor de la batidora. Agrega poco a poco la mantequilla en cubos pequeños a temperatura ambiente para que la masa mantenga su consistencia. Deja reposar la masa unos 5 minutos y haz la prueba de la ventana para saber si la masa está lista para la siguiente fase. Toma un pequeño trozo de masa y estírala suavemente con los dedos, hasta formar una película delgada casi transparente. Si la masa se estira sin romperse y permite que pase la luz a través de ella, el gluten está bien desarrollado. Si la masa se desgarra fácilmente, necesitas amasar un poco más. Una vez que la masa pasó la prueba de la ventana, cúbrela y déjala reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño y esté esponjosa, suave y aireada al tacto. En mi caso la dejé reposar alrededor de 4 horas a 22 grados Celsius o 72 grados Fahrenheit y después la refrigeré toda la noche porque ya era tarde. Una vez que la masa haya terminado la primera fermentación, extiéndela en forma de rectángulo, usando un poco de harina para evitar que se pegue. Llegó la hora de poner las nueces. En México es tradicional insertar pequeños muñequitos en la rosca simbolizando al niño Dios. Sin embargo, esta vez decidí usar nueces para mantenerla completamente comestible y porque era lo que tenía a la mano. ¿Qué opinan de esta idea? ¿Ustedes qué usarían para su rosca? Pónganlo en los comentarios. Ahora, enrolla la masa con cuidado hasta formar un cilindro firme y asegúrate de sellar bien la unión, pellizcando los bordes de la masa, para que no se abra durante la fermentación o el horneado. Colócala sobre una bandeja engrasada y ajusta la forma si es necesario para que quede pareja y uniforme. Luego, une los extremos del cilindro para darle forma a la rosca, superponiendo ligeramente las puntas y sellándolas firmemente. Cubre la rosca con plástico y déjala reposar hasta que aumente su tamaño y se sienta ligera y aireada al tacto. En mi caso, la dejé reposar alrededor de 7 horas a 22 grados Celsius o 72 grados Fahrenheit. El tazón de la batidora, agrega 100 gramos de mantequilla y acrémala usando la pala de la batidora. Después agrega 100 gramos de harina a todo propósito, 100 gramos de azúcar glass y una cucharita de extracto de vainilla. Y bate hasta obtener una pasta suave y uniforme. Si la pasta está muy suave, cúbrela y refrigérala unos 10 minutos para que sea más fácil trabajar con ella. También, si la pasta está muy fría, déjala reposar unos minutos fuera del refrigerador para facilitar su manejo. Cuando tengas todo listo, extiende la pasta usando un rodillo con un poco de harina para evitar que se adhiera. Luego, corta tiras rectangulares que tengan un grosor aproximado de medio centímetro. Y una vez que la rosca haya terminado de fermentar, precalienta el horno a 170 grados Celsius o 340 grados Fahrenheit. Una forma de saber si la masa está lista para hornear es a través de la prueba de la huella, que consiste en presionar ligeramente con un dedo sobre la superficie de la masa.
Si la huella desaparece lentamente y no se rellena por completo, está lista. Si la huella regresa de inmediato, necesita más tiempo de reposo. Pero si la huella se hunde, entonces ha fermentado de más. Con una brocha de cocina, barniza toda la superficie de la rosca con una mezcla de un huevo batido y una cucharita de agua. Este paso no solo le dará un acabado brillante y dorado al hornearse, sino que también ayudará a que la decoración se pegue a la masa. Decora la rosca colocando las tiras de pasta alrededor de la rosca y luego agrega las almendras fileteadas y los higos cortados por la mitad en los espacios entre las tiras de pasta. Ahora hornea la rosca entre 25 y 30 minutos o hasta que tenga un color dorado. Deja que la rosca de Reyes se enfríe unos 30 minutos antes de cortarla. Si la masa termina de asentarse y se cocina bien por dentro, además de evitar que el calor residual cambie la textura. Y la tradición indica que quien encuentre el monito o figurita, en este caso una nuez, será responsable de ofrecer los tamales el día de la Candelaria, el 2 de febrero. ¿Y ustedes son team fruta seca o van directo a la parte azucarada? Cuéntenmelo en los comentarios. Y así es como preparamos esta deliciosa rosca de Reyes. Espero que les haya gustado y que se animen a hacerla. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más recetas como esta. Nos vemos en el próximo video.